Muy buenas tardes. En el encuentro de hoy, nuestra tertulia está enfocada en una temática que se titula Pasaportes. Su autora, Lily Cho. Y pues, como para cambiar un poquito en el orden, podemos decir algunos aspectos de la autora. ¿Por qué? Pues porque está muy vinculado a, a la investigación que la autora, o dentro de las investigaciones que la autora realiza, lo cual también nos permitirá entender un poco el porqué de esta temática en el contexto de las tertulias de filosofía de la ciencia. Lily Cho es presidente y profesora asociada del Departamento de Inglés de la Universidad de York en Canadá. Su investigación se centra en la subjetividad diaspórica, que quiere decir que se refiere a la deconstrucción y reconstrucción de la conciencia de los actores humanos que se desplazan, los que se movilizan entre y a través de fronteras. Pues como hemos identificado en los últimos tiempos, esto es un fenómeno que está de manera recurrente en el sistema de vida globalizado que hoy tenemos. Así que también dentro de estos estudios de diáspora, pues hacen parte, los estudios de diáspora que ella adelanta hacen parte del campo de los estudios culturales, la literatura, la teoría postcolonial, así como literatura asiática, norteamericana y canadiense, hacen parte de sus estudios o investigaciones. Como tal, entonces, su trabajo se define como una relación o un carácter de sujetos intersticiales, perdón, que no pronuncié bien, posicionados en ubicaciones entre y el medio, donde se desenvuelve. Lily Cho es coeditora de la publicación Human Rights and the Arts, Perspective on Global Asia, con Susan Henders. En este trabajo considera que los contextos y los temas de los derechos humanos, al tomar el liderazgo de escritores, artistas, cineastas, dramaturgos en Asia y otra vez en relación con los temas de diáspora de los asiáticos. Su libro también, Eating China's Culture of Menu in Small Town, Canadá, examina la relación entre los restaurantes chinos y la cultura canadiense. Actualmente está relacionada con una investigación sobre el conjunto de certificados impositivos, principalmente chino-canadienses, conocidos como CI9. Estos certificados marcan uno de los primeros usos de la fotografía de identificación en Canadá y a partir de este archivo que ha organizado, su investigación explora la relación entre ciudadanía, fotografía y anticipación como un modo de agencia. Estos términos poco a poco los vamos también a ir relacionando con la temática que hoy nos convoca, que es precisamente su trabajo sobre pasaportes. En ese caso, pues entonces, una vez relacionado o descrito algunos de los aspectos que en esta ponencia desarrollada por Luis Francisco Choa nos da a conocer también del perfil de la autora, pues podemos entrar a relacionarlo con la investigación o el ejercicio de tipo interpretativo en el carácter documental del ejercicio que aquí se presenta a través de la ponencia. Así que el tema central o el eje sobre el cual gira en torno el escrito tiene que ver con las investigaciones sobre movilidad. Entonces ahí vamos viendo cómo se relaciona la formación o el proceso que adelanta la autora Lily Cho con la temática de la movilidad y por qué esto después nos va a llevar a desarrollar argumentos o explicaciones que tenemos o podemos dar alrededor del tema de los pasaportes. Es así que la investigación sobre movilidad pues es de los temas de vanguardia hoy en el desarrollo de esas nuevas formas de pensar sobre
políticas en materia de estas perspectivas de orden sociológico, lo cual nos permite también explorar investigaciones de frontera o encontrar en esa información que está en la misma experiencia de la vida, cómo se hace una investigación que toca con aspectos que poco a poco están tomando más fuerza. Hay que decir que precisamente el carácter de movilidad está implícito en el comportamiento humano, en las acciones de las personas, así que la movilidad también tiene diferentes opciones o nos dan diferentes caminos para hacer investigación que están relacionadas con otros ámbitos o categorías, como por ejemplo la información, el capital, los bienes y los servicios, que hacen parte también de la vida contemporánea y que caracterizan esa forma de cómo hacer investigación hoy. Una de esas características de la investigación en cuanto a movilidad está centrada en las múltiples mentalidades, tanto humanas como no humanas. Otro término, lo no humano, vamos a ir también incluyéndolo dentro del lenguaje de lo que hoy vamos a desarrollar. Con este preámbulo, entonces, doy la palabra a los colegas. Sí, yo creo que hace justicia precisar lo siguiente porque de pronto quienes vean este video posteriormente entrarían en confusión. Lo que aquí vamos a discutir es el contenido de una ponencia que yo hice, Luis Francisco Ochoa, sobre un texto de Lili Cho que se llama Pasaportes. El texto se encuentra en una obra que se llama, ya les digo, se llama Rutledge Handbooks, que es una serie, y este es el The Rutledge Handbook of Mobilities, que es editado por Peter Adey, David Wiesel, Kevin Hannam, Peter Merriman y Mimi Scheller. Allí se encuentra una inmensa cantidad de artículos por parte de diversos contribuyentes, escritores. Está la obra dividida en tres secciones: una introducción, genealogías, filosofías y aproximaciones, unas introducciones acerca de las calidades, otra sección sobre espacios, sistemas e infraestructuras, otra sobre materialidades, otra sobre subjetividades, otra sobre eventos, otra sobre metodologías, y en esto pues conjugan un total de 55 artículos, dentro de los cuales el artículo número 32 es el que corresponde a Lili Cho dentro de las materialidades que hacen parte de lo que se denomina pasaportes. Esto con el propósito de ayudar a ampliar la explicación de la naturaleza del texto. Nosotros no tomamos en sí directamente acá en esta tertulia directamente el texto de pasaportes, porque el texto es mucho más amplio incluso que la ponencia que elaboré sobre el mismo. También hay que advertir que dentro de la ponencia solamente se contienen algunos elementos que describe y explica Lili Cho sobre la naturaleza de los pasaportes. Ya los conceptos, por ejemplo, de la visa o de los aspectos históricos del pasaporte son otras indagaciones que yo hice para esto, para hacerle justicia a lo que estamos presentando, porque de pronto se podría llevar a una interpretación equívoca de que los contenidos que aquí vamos a hablar son estrictamente del texto de Lili Cho. No, es el análisis de la ponencia sobre un texto de Lili Cho. Creo que es la injusticia lo que habría que hacer. Gracias, Astrid. Sí. Luis Hernando.
Bueno, muchas gracias. Yo leí el texto, me pareció muy interesante y bueno, me hice la pregunta un poco y la ratifico acá. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de Luis Francisco para escribir la ponencia? Segundo comentario, me parece que interpreto que el marco referencial en el que se inspira Luis Francisco cuando dialoga con la autora es la teoría del actor Red de Latour, o por lo menos lo toma como uno de sus referentes conceptuales. A mí me pareció interesante porque cuando en estas tertulias vimos la teoría del actor Red, a mí me pareció muy creativa esa teoría, muy interesante, porque lo hace pensar a uno en cómo uno tiene una prolongación más allá de su ser actuante. O sea, esto de los actantes me llamó a mí mucho la atención en el momento en que lo vimos. Mi tercera comentario es que me llamó mucho la atención, pues me sugirió la lectura mucho la atención de cómo se hacen ese tipo de investigaciones y voy a decirlo, lo relacioné, aunque no soy experto en esas lecturas, con las investigaciones que desde la filosofía hacía Foucault en términos de que a partir de elementos que parecen tan particulares como al hacer como una indagación genealógica se descubre todo un sistema de poder o de relaciones. Esa parte me es muy viva siempre. Cuando yo leí algo de Foucault, me parece que esa metodología de indagación desde un elemento particular o desde un dispositivo, como llamaba Foucault, revelaba todo un sistema de relaciones. Hasta ahí quería hacer mis comentarios por ahora. Y bueno, un poquito, sin meterme en profundidad, con ese marco referencial, me generó estas inquietudes. Esta que ya dije, de cómo una cosa tan sencilla como un pasaporte permite ser parte de algo más importante o problemático como la construcción de ciudadanía, por ejemplo, en el mundo moderno. Cómo en la construcción de ciudadanía en el mundo real hay unos temas de exclusión tan importantes que de pronto Luis Francisco nos puede comentar más adelante. Bueno, un pasaporte es un permiso para movilizarse. Entonces, me sugirió decir cómo en un mundo globalizado como el de hoy, algo sucediendo con las democracias, que son el sistema dominante en el mundo, porque el pasaporte se convierte en un instrumento de control social, en un instrumento de exclusión, y cómo esos prejuicios y esas exclusiones existen en esas democracias. Debe suceder que las democracias no son tan maduras, puesto que esta libertad de movilización en la práctica no es total como libertad de movilización. Me sugirió esa reflexión, pues para desarrollarla. Y la cuarta, que se desprende de esta anterior o está ligada, es cómo en la actual coyuntura del mundo el pasaporte es un gran instrumento de control de los migrantes, que es un fenómeno humano en el mundo preocupante, porque tiene, pues, ese es otro tema. Las migraciones tienen unas causalidades muy estructurales, que cuestionan el mismo modelo de desarrollo humano en el mundo, etcétera. Y la gente está migrando, buscando mejores oportunidades, y bienvenido el pasaporte para controlar a esos migrantes, digamos, que no tienen lugar en el mundo. Ese es mi punto. Listo, Luis Fernando, voy a responder a tus inquietudes. Primero, ¿qué motivó la elaboración de esta ponencia? Pues haciendo un trabajo académico de estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que son parte de uno de los 6 o 7 componentes generales de los estudios de filosofía de la ciencia. Entonces, pues, hubo la necesidad de estudiar unas formas de esa relación entre ciencia, tecnología y sociedad, a la luz también de unas visiones de la sociología
de la sociología del conocimiento, no solamente del conocimiento científico, sino una sociología del conocimiento, que es parte de las variaciones que en los años 70, principios de los 70, finales de los 60, se generó como alternativa ante la crisis de la filosofía analítica de la ciencia, como ya lo hemos dicho muchas veces. Y entonces aparecen estas otras maneras de ver el conocimiento científico, vincularlo con el conocimiento tecnológico y relacionarlo con las sociedades. Esa sería la primera respuesta a la pregunta. Y entonces había este documento que estoy señalando, que voy a intentar visualizar. Vamos a ver si es posible visualizar para que ustedes puedan observarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos por acá. Que son estudios específicos que vendrían con la siguiente pregunta que hace Luis Hernando, del por qué tenemos como este tipo de estudios. Resulta que no, esto no es. Bueno, resulta lo siguiente, ahorita más tarde lo buscaré y lo mostraré. Resulta que habitualmente dentro de la filosofía de la ciencia, el desarrollo en la historia de la filosofía de la ciencia, desde su génesis, como cuando se desprende de los estudios de la filosofía natural, la filosofía siempre trabajó en términos de teorías generales. Y las teorías generales, ya sabemos, con toda esa trascendencia, esa raigambre y tradición metafísica, teorética general, que influyó en el desarrollo de las ciencias y de las metodologías para indagar las ciencias, formulando teorías generales con el propósito de explicar totalidades. Justamente entonces en los años 60, cuando viene esta otra contracorriente a la filosofía analítica de la ciencia, se plantea para el caso de una ciencia como la sociología, el estudio de una sociología que no esté basada en un concepto de sociedad o lo social como categorías universales. Esta discusión la plantea, por supuesto, Bruno Latour, en contra del enfoque positivo que había desde principios del siglo propuesto Emile Durkheim o Emilio Durkheim, conocido habitualmente así de parte nuestra. Resulta que los conceptos de sociedad o lo social eran conceptos que se tomaban como conceptos a priori, como un hecho que no tenía discusión y que a partir de eso se elaboraba todo tipo de estudio. Estos otros investigadores, influidos por una filosofía de la ciencia contestataria a la filosofía analítica y general de la ciencia, plantean que es necesario eludir estos conceptos generales de tipo metafísico y mirar qué es realmente lo social, pero en términos de cómo se construye lo social. Y cómo se construye lo social es indagando, observando, experimentando cómo es que hay una serie de asociaciones o relaciones. El punto de las asociaciones permite la aparición de la llamada sociología de las asociaciones. Esa sociología de las asociaciones lo que hace es, a través de la observación, del registro riguroso, del trabajo de observación empírica detallada, ver cómo se comportan las relaciones entre los individuos, entre las personas, los sujetos, los miembros de un determinado colectivo o institución, y en la medida en que se hace esas asociaciones, ver cuál es el comportamiento y un comportamiento en los hechos. De esa manera se empieza a hacer una construcción.
pues algunos en su momento podrían haber dicho era una reducción a trabajo empirista del conocimiento de los colectivos humanos. Evidentemente hay rasgos de un empirismo, no exactamente como el empirismo inglés, pero sí hay elementos de tipo empírico allí. Pero la ventaja es que se recoge de manera lo más fidedigna posible en el tiempo cómo se vinculan, cómo se asocian las personas. Ahora bien, cuando se empieza a dar cuenta a partir de los estudios que los significados que se evidencian en la medida en que se encuentran asociaciones o vínculos entre personas, esto también involucra artefactos, dispositivos, es decir, aparatos materiales, o sea, materialidades. Y esas materialidades, cuando están relacionadas de alguna manera con los flujos de comunicación y de acción entre las personas, empiezan a tener también un papel allí que desempeñan. Y ese papel puede condicionar conductas y también significados. Dentro de ellos, una materialidad o artefacto es el pasaporte, pero otro, por ejemplo, lo constituyen todos los aparatos que se utilizan en la medicina con el propósito de hacer diagnósticos o tratamientos quirúrgicos. Y entonces estos dispositivos es lo que posteriormente Bruno Latour llama los actantes, que son dispositivos de tipo mecánico, de desarrollo técnico y tecnológico, que dentro de la dinámica de los movimientos de los grupos humanos que se van constituyendo a través de esa red de relaciones por el estudio que se hace, se les empieza a descubrir que tienen unos papeles y unos papeles que generan unos significados, unas significaciones que tienen contenido y ejercen cierto tipo de poder. De la misma manera, también se encuentra entonces que hay movilidades que no son solamente movilidades humanas, sino que son movilidades de artefactos y que también tienen una significación. Y que esas movilidades de artefactos que tienen, por supuesto, una materialidad que puede ser concreta, pero pueden tener otra materialidad no tan concreta, como por ejemplo los flujos de información. Entonces toman unos significados totalmente distintos. Todo este conjunto que estoy señalando cambia en gran medida las concepciones tradicionales que se había tenido en la ciencia social, la sociología basada en el positivismo de Emilio Durkheim. Y por supuesto en todo lo que había trabajado en su momento de tipo interpretativo, hermenéutico y comprensivo Max Weber. Y por supuesto también distinto a los planteamientos de análisis crítico social histórico político que había hecho la sociología marxista de Karl Mannheim y todos sus subsecuentes herederos. Entonces, en esa medida, esta otra manera de hacerlo generó la aparición de estudios de microsociología, estudios que están basados en la indagación de redes de relaciones o redes de asociaciones de los elementos que se quieran estudiar. Y allí es donde también aparece la llamada Escuela de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, donde se empiezan a hacer este tipo de estudios de particularidades, de microsociologías que le dan una explicación distinta a lo que la sociología tradicional de grandes teorías había planteado. Espero que esto, como abrebocas, permita una mejor comprensión de la naturaleza del texto, porque justamente en la próxima semana vamos a ver algo acerca de la sociología de las movilidades y esto ayudará a entender mucho mejor. No sé si con esto es suficiente o quedó alguna pregunta de las que planteaste por responder, Luis Hernando. No, oye, me ubica muy bien, sobre todo en el marco referencial, el sentido de esa investigación. Lo otro no son preguntas, sino comentarios a partir de la lectura como este de la globalización o como este de cómo a partir de un elemento tan particular uno puede develar todo un conjunto de relaciones
muy de fondo y descubrir temas tan importantes en esa cadena de asociaciones como las migraciones. Ah, claro, claro. Y vale notar, claro, sería una extensión interpretativa de lo que dice el texto que comenta el texto de Lily Cho. Justamente, y Lily Cho dice que no se basa en Latour y tampoco se basa en la escuela de Edimburgo. Ha sido un desarrollo, llamémoslo así, hermanado, familiar, que se hace en universidades canadienses con estas formas nuevas de hacer sociología, de estos estudios microsociológicos, que son microsociológicos históricos y son también de circunstancias actuales. Es un paradigma distinto, ya lo decimos, una matriz disciplinar distinta. Por eso es importante saber distinguir. Muchas de las cosas que dice esa ponencia no las dice Lily Cho, las estoy diciendo yo. Solamente yo tomo la idea de los ejemplos con respecto al pasaporte. Lo de las visas también lo aporto y otro tipo de estudios de corte histórico. Entonces, yo tomo es como pretexto Lily Cho para hablar de eso, tomando algunos elementos que ella señala, pero el resto son unos desarrollos que yo hago. Listo, Astrid, ya creo que con esto respondí. Bueno, pues ya teniendo como marco toda esta, digamos, esta antesala, encontramos entonces que el tema sobre el cual se hace la investigación o sobre la cual gira el desarrollo tiene que ver con las movilidades y esas movilidades en relación a unas materialidades. Esas materialidades pues no solamente son de carácter, digamos, físico como tal, sino que están de manera también abstracta y de ello encontramos pues ejemplos de los que das allí, como la misma forma de cómo se mueven, por ejemplo, los virus, de cómo también se movilizan otro tipo de materialidades que luego se reflejan en cambios también en la forma, por ejemplo, del cambio climático, en el suministro de agua para ciertos lugares del mundo, en la seguridad alimentaria, en esos desafíos que también involucran hoy a problemas o discusiones de tipo político, es decir, que aquí tiene también un carácter interdisciplinar este tema de las materialidades y las movilidades, dado que pues no, o sea, rompe con ese esquema positivista en ese sentido, ¿no? La visión positiva tiene una condición más lineal o una visión más relación tipo causa-efecto, y aquí es una visión sistémica que nos permite también tomar desde diferentes puntos o de diferentes dispositivos para hacer esas discusiones, y en este caso pues el tema que viene a interés en esta tertulia pues es muy específicamente con las movilidades y su relación con los pasaportes. Francisco. Sí, solamente una precisión, Astrid, más que sistémica, de redes. De redes. Porque es que lo sistémico, ya lo hemos visto en otras oportunidades, tiene unas características que son distintas, que esos investigadores no las toman. Esos investigadores no suponen que existe el sistema. Estos investigadores lo que hacen es observar, indagar y empezar como a tejer hilos de unión entre elementos, artefactos, individuos y elaborar esa telaraña, llamémoslo así, en 3 dimensiones de las relaciones entre unos y otros. Entonces son más que todo como redes, Astrid, más que sistemas. Muchas gracias para esa precisión. Pero entonces sí. También está... Luis Hernando. No, dejé prendido la mano. Ya, tranquilo. Gracias. Pues en esta perspectiva de lo que se está comentando, hay como un elemento adicional que pues a mí me llamó la atención, y es que este tipo de investigaciones también incluyen un elemento de la ética en el sentido poshumano. Es decir, que con cada uno de estos estudios pues se toma como la importancia o se le da importancia
a diferentes materialidades, como ya lo había expresado hace un momento, pero que dentro de ese desempeño que tienen en el mundo actual generan formas de encuentro, esculpen nuevas configuraciones, ¿no? Otras formas de apego y desde luego aquí vienen entonces otro tipo de controversias, ¿no? Que se van pudiendo precisar o identificar en el mismo ejercicio, dado que, bueno, estudios como el que yo mencionaba hace un momento sobre la identidad o el tema de China en relación a después a lo no ciudadano, a lo que no está representado allí o no está detectado allí, pero que hace parte de un tema que entra a ser visibilizado. Aquellos aspectos que en las materialidades comunes estarían presentes en estas que no estaban tan reconocidas, salen a flote. Entonces, ahí es donde veo como el tema ético que imprime todos estos estudios, porque precisamente hace que se den esas redes de relaciones y que precisamente empiezan por los artefactos, no por las personas. Y de allí que precisamente vamos viendo cómo todo este criterio de la posmodernidad o lo poshumano o lo todo lo que va dando una visión de lo posterior a lo usualmente estudiado, pues empieza a poner en evidencia conflictos, tomas de decisión, establecer cuáles son, en este caso, los grupos humanos que están siendo puestos en objeto o bajo observación y a la vez como también objetos dentro de lo físico entran a ser de interés, como precisamente lo que decía ahorita en relación a las movilidades de los virus y que esto va creando también limitantes de la movilidad o abriendo espacios para estudiar otros temas de movilidad. No sé si Armando quieres hacer algún comentario o de pronto Adriana, bueno, en fin, para que hagamos aún más participativo. De pronto si ya Leonardo llegó a su casa y quiere hacer algún comentario, bienvenido. Entonces abrimos aquí que todos podamos hablar. Pues bueno, lo que me resulta muy interesante es que hay un tema como ligado a un documento para transitar, un documento que te permite la movilidad. Pero igual estoy como imaginando en este instante que a raíz de toda la globalización hay muchas cosas que ya, yo diría que fundamentalmente información que está circulando sin pasaporte. No se necesita tener un pasaporte. Simplemente tú prendes un televisor y bueno, tu aparato de comunicación, lo que tengas, tu celular, y ya hay una movilidad. Entonces, me suena pues como muy curioso, ¿no? Porque en principio había como una forma como un permiso de llegar de un país a otro con un pasaporte y de pronto, por ejemplo, ahí con el tema de los materiales, pues tenían que sacar como un registro de importación, que me imagino que también es otro permiso de movilidad para mercancías. Pero lo que hay ahora es que pues, hay una enorme movilidad de información del país que tú quieras, lo que necesites, lo que desees. Y del mismo modo, pues se producen esas transformaciones que ustedes hablaban, ¿no? Que es en cuanto a las transformaciones de tipo social, etcétera. Entonces, bueno, eso era como por ahora lo que quería comentar. Bien, hay una cosa importante que se hace más sofisticada cada vez más, y es el hecho de que el acceso a la información, pues aparentemente es más global y hay entonces traslados que se pueden hacer de un sitio a otro. Eso tiene una parte que es verosímil, pero hay otra parte que contrasta la verosimilitud, y es el hecho de que hay a través de los sistemas de servidores que tiene la Internet en el mundo, en los distintos puntos del planeta, hay cierto tipo de accesos que no se pueden obtener,
que hay cierto tipo de países que no pueden obtenerlo y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, si si lo percatan en el uso del Google o del YouTube, hay cierto tipo de accesos que no son posibles porque para determinados países cierto tipo de contenidos no están, llamémoslo así, permitidos a través del sistema de servidores. O sea que hay una relatividad en esos flujos en relación con la información, pero no es un acceso total. Hay unas franquicias, llamémoslo así, que solamente hasta cierto tipo de información, con cierto tipo de fuentes, se pueden acceder por parte de ciertos países. Y de hecho existen para ciertos países también unas barreras muy definidas donde cierta información no va a llegar. Estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de China, donde eso sucede. No sé si Cuba pueda tener eso, tal vez no, pero hay países que lo tienen. Nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, Colombia, a cierto tipo de información que otros países sí tienen. Las corporaciones internacionales, que son las que tienen hoy por hoy el dominio de la dinámica económica de los sistemas de información y comunicación, hacen también una especie de fronterización de cierto tipo de contenidos que pueden ser vistos en un lugar o en otro. Un ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo es Netflix, que te permite ver cierto tipo de películas en ciertas zonas del mundo, pero esas mismas películas en otras zonas del mundo no son posibles de ver, o series no son posibles de ver. Otras que son comunes a todas. Entonces, aunque es cierto lo que dice Armando, es cierto, pero en una proporción, lo cual muestra que sí hay una especie de cerramiento de fronteras, de tener patios que, como yo lo digo en la ponencia, se convierte en una especie de patio prisión. Ahora bien, el pasaporte tiene que ver también con cierto tipo de comportamiento en la web de parte del usuario. Claro, hay otros niveles como la Deep Web, donde hay otro tipo de comportamientos, pero eso en ese campo de movilidad. Pero los campos de movilidad material del ser humano implican necesariamente un control sobre los cuerpos. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ese control sobre los cuerpos hace que los cuerpos humanos no se puedan desplazar libremente a lo largo del planeta. Y como lo dice Lily Shaw, el hecho de establecer en los pasaportes el lugar de nacimiento tiene que ver con, no tanto para la identificación, sino como parte de un sistema de control, porque hay siempre sospecha por parte de unos países sobre los habitantes de otros países de que puedan ser una amenaza para estos primeros países. Estos primeros países generalmente son las potencias que han tenido el control de los últimos siglos en materia económica, política, social, tecnológica, científica. Esto se articula con muchas de las cosas que hablamos acerca de la expansión del conocimiento científico entre centro y periferia, que lo vimos hace más de un año, pero se articula históricamente de una manera perfecta. Entonces, en este sentido, el sistema de control implica que hay unos controladores y otros controlados, lo cual implica también que hay sistemas de poder de control. Y estos sistemas de poder de control no son nuevos. Ahí dentro del texto muestro, por indagaciones que hice, cómo es que las primeras cartas de autorización para poder pasar de un reino a otro reino o a través de unos reinos para llegar a un último reino, requería de unas cartas de autorización por parte del jefe de algún tipo de reino específico donde viviera quien iba a hacer el viaje, lo cual ha implicado que parece ser, hasta el momento, que siempre ha estado dividido en corrales el planeta, donde hay unos dueños de corral que permiten autorizar o no el desplazamiento de los sujetos de un lado a otro. Y que esto,
Por eso la expresión pasaporte, que pudiera ser pasar puerto o pasar puerta, que también ahí lo planteo dentro del ensayo, comentario, ponencia sobre el texto de Lili Cho. Entonces quería como señalar eso porque democracia, ciudadanía, nacionalidad son conceptos que están aquí en boga dentro de la discusión, que sería bueno abordarlos para ver si esas etiquetas no están relacionadas con una estructura de poder para el ejercicio de ese poder sobre las poblaciones. Luis Hernando. Un comentario pequeño de lo que estamos hablando. Me parece que ese tema de control y relaciones de poder es bastante interesante, sugerido por este tipo de investigación, particularmente la de pasaporte. Podría ser otro tema. Podría ser el tema flujo de información en la Internet, pero en este caso es pasaporte. Me llama la atención que nosotros, como gente del común, incluidos nosotros que estamos filosofando, me parece interesante que la reflexión de que no cuestionamos cuando llenamos un formulario qué lógica hay detrás de lo que nos piden. Cosas tan elementales como por qué mi lugar de nacimiento, como por qué me piden aquí la edad, pues para dar un ejemplo, por qué mi foto, si no importa cómo sea yo. Es decir, no es nada trivial, sino es un asunto. Cuando se construyen las normas para un pasaporte, hay una lógica detrás, hay unos intereses. Unos países piden pasaporte, otros países piden visa, hay más restricciones en unos que en otros y uno debería hacerse la pregunta ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Incluso, gracias, mire, incluso en uno de los documentos en los Estados Unidos que se discutió mucho y sobre todo a principios del siglo XX, era que había una parte donde hablaba de raza. Yo no sé si el pasaporte norteamericano aún mantenga la etiqueta raza, porque hay una discusión grande sobre el concepto de raza entre los seres humanos. Entonces, eso aparece porque había un prejuicio que es el prejuicio de la supremacía blanca, prejuicio que aún se mantiene y que ha generado muchos dolores, que sigue generando muchos dolores hoy por hoy con toda esta controversia que tiene que ver con el uso de las armas por parte de la ciudadanía estadounidense, el libre porte de armas, que también permite que en ese ejercicio también se cometan tragedias como las que han ocurrido con las muertes de gentes de color negro, hispanos, y principalmente esos dos grupos humanos o étnicos que han sufrido esas experiencias. Entonces, es importante ver cómo hay una etiquetada y que todo tiene que ver esto con algo que Wittgenstein nos lo había dicho anteriormente y que en otras tertulias lo hemos discutido acerca del significado por el uso. Y ese significado por el uso implica también unas reglas de juego de comportamiento, de movilidad, de intención. Muy bien, en relación a todo esto que se está expresando, también esas materialidades nos muestran que ponen un sistema de vigilancia y de control de manera cada vez más, tanto de manera más sofisticada, pero también de una manera más directa y contundente para determinar qué tipo de personas son aceptadas o no, por ejemplo, para que ingresen a un territorio. Y eso también hace que, como lo estás diciendo, unas etiquetas con las cuales se estigmatice a cierta población de una manera generalizada, como pasa específicamente con colombianos que tratan de ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Por colocar un ejemplo cercano. Y cómo específicamente también esos, en las materialidades, entonces podríamos entrar en detalle, como por hacer ejemplos, y ver en el hecho hasta del color que tienen esos pasaportes.
¿Por qué un determinado color para un determinado grupo de personas? Ejemplo, el color vino tinto para los colombianos, por hablar de un caso. Y cómo eso también de entrada ya va diciendo cuál es el tipo de, digamos, de migrante al cual tienen que estar prestándole mayor atención cuando llega a un determinado espacio. Entonces, hablando el caso de que cuando se llega a los aeropuertos, el tipo de requisa o el tipo de revisión de maletas y de toda la indumentaria del personaje según la nacionalidad. Entonces, todo eso también va diciendo cómo a nivel global se hace otro tipo de categorías o de etiquetas para identificar a la población, independientemente pues, de que esa persona realmente sea la cual se les esté persiguiendo o se les esté entablando una demanda o algo por el estilo. Y esto también hace que socialmente, de una manera muy contradictoria o paradójica, que los mismos que son excluidos o etiquetados como los no deseados o no aceptados, tengan un mayor interés por querer salir y romper eso y hacer lo que sea por tratar de sobrepasar la frontera entonces ahí ve uno como precisamente en esas materialidades también un elemento sociológico en el hecho de aquello que está como prohibido, que está limitado, se convierte en algo más llamativo e interesante, entonces también viene detrás de ello todas unas implicaciones económicas, sociales o de poner más límites para el ingreso de esas personas. Me parece que esto, pues, dentro de lo que está planteado en el documento, también nos lleva a pensar en esas contradicciones o paradojas que hay internamente. Sí, mira, sí, me voy a apegar de este último planteamiento que has hecho para señalar también algo que hoy los hechos reclaman. Los hechos hoy reclaman de que no es posible mantener un poder absoluto y que se ejerza un control a través de artefactos documentales para las movilidades humanas, porque los problemas del hambre, de la guerra, de los regímenes políticos autoritarios, devastadores y genocidas, llevan a, por ejemplo, que en la zona del Mediterráneo haya migraciones no legales de ingreso a Europa vía Ceuta, por el lado de España, vía Sicilia, o en la parte, sí, pero principalmente Sicilia o la parte sur de la península itálica, o incluso en la zona griega o por Turquía, que haya migraciones, pero generalmente por la zona de Gibraltar, la zona de Ceuta, creo que se llama, y en Sicilia, donde muchas personas desde las costas del norte de África se embarcan porque no tienen más remedio que huir de toda su miseria, de sus persecuciones, de los genocidios, y no tienen pasaporte, no tienen, simplemente se pasan la puerta o se pasan el puerto, y son oleadas y oleadas y oleadas que llega un momento en que algunos países, como si no estoy mal fue Austria o Bulgaria, Austria, que prohibieron la entrada de cualquier migrante ilegal. Aunque hay una declaración de derechos humanos y hay una declaración de derechos sobre los refugiados y esas cosas, prohibieron porque están sintiendo que en Europa ha habido una invasión que yo diría que, llamémoslo, históricamente es la devolución de la balanza de la justicia a la invasión que Europa hizo desde el siglo XVII, XVIII y XIX y parte del XX a pueblos, por ejemplo, de África, de Asia, porque también hay muchos inmigrantes turcos, sirios en Europa. Ahora bien, en América encontramos que siendo Estados Unidos un país de inmigrantes, hoy por hoy no puede controlar Estados Unidos la inmigración ilegal que se hace a través
del llamado hueco en la frontera con México o a través de la Florida, y en ese sentido pues nos encontramos que el sistema de control a través de los pasaportes pues tiene una validez para la ciudadanía formal, pero la gente que vive en la desesperación, en los límites de la supervivencia, esto no les vale. Tenemos el ejemplo de Colombia, donde tenemos más de 1 millón y pico de ciudadanos de Venezuela que han huido a vida cuenta del régimen de gobierno que hay en ese país y de la situación económica derivada que hace que la gente busque cómo fluir. Lo mismo ocurre en Ecuador, en Chile, en Perú, y de ahí los países que son, llamémoslo así, como canales conductores de migración, que se convierten, pues, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador y México, para llegar a una supuesta panacea que pudieran tener en los Estados Unidos. En todos estos países que estoy hablando, se rompe, así como en el caso europeo o africano, se rompe la idea del control. O sea que sí funciona en una buena cantidad, pero también se rompe en una buena cantidad, y sobre todo en estas épocas, porque épocas de migración como las actuales, ilegal, no había habido antes en esta proporción. Estela, vamos a ver, yo te digo qué dice Estela, Astrid. Adriana, buenas tardes. Estela dice, ellos volvieron europeos a los africanos cuando hicieron las colonias y ahora no los quieren en Europa. Y dice, sí, Estela, pero sí de sirvientes, etcétera. La doble moral. Gracias, Estela. No, pues es que yo veo que hay muchas cosas en este tema de la movilidad de la gente, y que definitivamente la movilidad siempre se da hacia las zonas donde hay el mayor suministro, digamos, de trabajo, ¿no? Pero igual, porque el trabajo le significa, pues vamos a tener más alimentos, vamos a poder vivir, tener una expectativa, un futuro, etcétera. Entonces, esas restricciones, por lo menos aquí lo que se vive de Colombia hacia afuera, pues está muy controlado por Europa, la llegada de Europa y la llegada de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay cosas muy, digamos, muy restrictivas. Yo alguna vez estaba en Miami con unos amigos y entonces nos ubicamos en un costado del aeropuerto de Miami, una zona donde se puede parquear, porque la gente no puede, o sea, por no pagar parqueadero, porque se demora, pues, y no pagan parqueadero. Entonces hay un costado de la pista que tú lo puedes ver desde una carretera, y ahí uno ve todo lo que sucede con los aviones de diferentes nacionalidades. Entonces, cuando llega el avión de Colombia, inmediatamente todo el mundo empieza a decir, pongan cuidado todo lo que empieza a suceder con la aterrizada del avión de Colombia, el avión de Avianca. Inmediatamente se mueve la policía, se mueven por dentro del aeropuerto. Uno ve una cantidad de gente corriendo, en fin, porque llegó al aeropuerto el avión de Colombia. ¿Ves? O sea, el solo hecho de que llega el avión de Colombia, ya, tú no lo ves porque estás ahí parado en una carretera, pero tú dentro del avión, pues que te vas a dar cuenta qué está pasando cuando vas a aterrizar. Pero si hay una movilización de muchísima gente, de seguridad, de bomberos, de todo. Hay mucha cosa. Entonces, pues digamos que el asunto está también en que esos países pues se tienen que proteger de la cantidad de gente que va a llegar. Ahora, estos son los que llegan en avión. Lo que normalmente sucede, por lo menos en algunas vivencias que yo he tenido, es que hay mucha gente que está sin documentación. Depende, yo no sé qué tanto lo sufran los colombianos, pero yo creo que persiguen de pronto menos a un mexicano sin documentos, o menos a un venezolano, porque hay también como una serie, digamos, de permisos en que, por ejemplo, cuando hace como unos 2 o 3 años, que llegó una balsa, entonces le dicen a los cubanos los balseros, porque llegan en balsa a Miami, y inmediatamente se genera como
como unas cuestiones de seguridad, o sea, no los van a perseguir ni nada, simplemente los colocan en un sitio, les comienzan a dar alimento, en fin, y me imagino, y hasta donde conozco, a muchos de ellos los legalizan porque hay un convenio, y porque, digamos, me imagino que también hay una cuestión de profundidad política, en el sentido de que pues es Cuba, ¿ves? Etcétera. Entonces, y también, digamos, hay otras formas de control. El otro día me llamó la atención con los productos. Entonces me dice, uno no, hoy en día no sabe de dónde van y de dónde vienen, porque tú en las etiquetas pues no las conoces. Puedes decir Made in Taiwan o Made in Colombia, puedes decir muchas cosas, pero resulta que ahora en las prendas viene un código de barras, en todo. Entonces, ¿de dónde viene esta prenda? Por ejemplo, si a mí me paran y dicen, ¿este tipo de dónde es? Pues me pueden quitar los pantaloncillos. Y Chile, está el código 770, creo que es el código de Colombia. Yo puedo decir que soy costarricense, puedo hablar como mexicano, lo que sea, pero la ropa que el tipo lleva tiene el código 770. Y bueno, y eso que estaba comentando también, ¿no? Que ahora, digamos, esas etiquetas pues traen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, mucha información podrían derivarse de los códigos de barras con los cuales hoy en día pues todos circulamos, así como el celular, etcétera. En fin, en todo caso, el asunto de la movilidad, yo diría que hoy, de pronto más que nunca, y precisamente en este momento, pues se está restringiendo mucho. Tengo entendido, por ejemplo, que la visa para los Estados Unidos, aquí, así la hayas tenido, se está demorando como 6 meses porque hay mucha gente que quiere salir de Colombia. Y parece que, pues, no sé si son los que dicen que si sube Petro, se van inmediatamente. No sé si son esos, pero no ha subido. En todo caso, hay una movilidad bastante grande hacia Estados Unidos con estos temas, digamos, sociales que nos están aquejando y con la inseguridad, con la incertidumbre, etcétera. En fin, eso era como una anécdota acerca de la movilidad. Gracias, gracias Armando, porque eso también nos ilustra un poco desde otro punto y es como ver esa movilidad desde lo que el mismo autor estaba diciendo, lo no visto, bueno, colocando el ejemplo de no ciudadano, aquí sería como lo no visto antes, ¿sí? Nosotros vemos el problema desde aquí, desde cuando estamos en la posición del que está tratando de entrar a un país, pero cómo es ese del que ya estando puede ver la llegada de migrantes en estos países, porque igual nosotros vemos en Colombia, pero no es lo mismo cuando se está en el extranjero, ver llegar gente y verlo en el sentido de los controles que hay allí y cómo se mueve todo un sistema en un aeropuerto como este. Gracias, Armando. Y otra de Sí, las no, cosas... perdóname, antes de que se me pase, es que algo que también llama mucho la atención es todo este tema chino, de la enorme cantidad de mercancías que están llegando a Colombia y que tú ves las calles de Colombia inundadas de bienes chinos. Entonces, bueno, si todo eso tiene un pasaporte y un código, ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia para que todo esto tenga una mayor circulación? Sí, claro, y eso también lleva a otros problemas de los que recientemente también se han experimentado, el represamiento cuando hubo a finales de año el represamiento de los containers, ¿no? Todo esto hace como que se va conectando con otros problemas que muy recientemente han aparecido y que antes no habíamos identificado y que muy seguramente con lo del estudio de las movilidades y una perspectiva en ese sentido, ya que pues el pasaporte y la visa es la excusa, ¿no? Pero en esencia la investigación sobre la cual gira este tema hoy tiene que ver con las movilidades. Y esas movilidades Claro. no es solo lo humano, sino lo no humano o las no materialidades. Sí, lo que vamos haciendo, y muy bien hacer que lo hayas señalado, es hoy estamos introduciéndonos en este universo de cosas que tiene una filosofía de la ciencia distinta a toda la que hemos visto anteriormente, con el propósito de que entendamos que la filosofía de la ciencia no se agota con las visiones analíticas o dialécticas o sistémicas. Aquí estamos viendo otra dinámica que es una sociología a partir de microestudios o estudios de redes y de redes especificadas que no tienen una pretensión de hacer teoría general sociológica.
Ahora, cuando estamos haciendo este estudio sobre los pasaportes, nos muestra que hay unas analogías. Y esas analogías, como Astrid muy bien lo señalaba, hace unos meses han habido, a raíz de las sugerencias, órdenes o como se les quiera llamar, de la Organización Mundial de la Salud, que copiaron exactamente los distintos países del mundo, hizo que las corporaciones transportadoras generaran unos retrasos, unos paros, llamémoslo así, en las movilidades de los contenedores que tenían todo tipo de productos, lo cual afectó el comercio mundial. Y es posible que esto haya sido totalmente deliberado con el propósito de generar algún tipo de efecto. Y aquí es donde vamos viendo que los actores y los actantes, pues por supuesto los actores son los que tienen la propiedad sobre varios de los actantes. ¿Quiénes son los actantes? Tenemos aquí transbordadores, tenemos transatlánticos, tenemos cargadores, tenemos grúas, tenemos puertos, tenemos contenedores y tenemos, por supuesto, personal que maneja esto. Pero si detenemos al personal que maneja esto, no hay suficiente trabajo tecnológico automatizado para poder generar esas movilidades, lo cual muestra que de todas maneras el actor humano está en contacto con nosotros, otros actantes, para que haya esas movilidades. Y aquí es donde vamos viendo cómo es que se construye esa red de relaciones entre actantes, es decir, los dispositivos de tipo mecánico, tecnológico, de toda índole, de infraestructura, con los actores, que son sujetos humanos que no todos están en el mismo nivel de poder. Hay unos que tienen mayor poder que otros. Y en esa medida, la toma de decisiones que tienen los actores en distintos niveles de poder tienen una influencia sobre los actantes, aunque los actantes también generan una influencia sobre los actores y sobre otros actantes con los cuales están relacionados. Si ustedes se dan cuenta, esta manera de ver los problemas de la dinámica de la sociología y de la tecnología y de la relación tecnología-sociedad generan unos conocimientos que implican un saber científico también. Y aquí estamos viendo es una matriz disciplinar, entiéndase, paradigma totalmente distinto de lo que hemos visto hasta el momento, de los que hemos examinado en la historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Y en eso quiero hacer hincapié para que lo entiendan. Este tipo de cosas que vemos acá, habitualmente en las universidades, por ejemplo, de Colombia, esto no se analiza. Por eso les estoy mostrando aquí el libro del cual es un libro muy reciente, del cual se están sacando este tipo de estudios. Por ejemplo, estamos viendo aquí en el numeral 1 de la sección 1, geografía y transporte. Ahí hay unas dinámicas, movilidades y historia de los transportes. Sociología, después del giro de las movilidades, de Mimi Scheller. Ese documento, yo hice una ponencia sobre ese y vamos a mirar esa ponencia en 8 días para poder, digamos, como movilizarnos un poco más. Pero miren, lo hay sobre la antropología, hay sobre estudios de migración, estudios de turismo, mira, estudios sobre toda esta población ya denominada queer. Está sobre género y feminismo. En esta sección 2 tenemos estudios sobre cualidades, que es otra manera de hacer estudios sociológicos. Hay uno que es sobre la fricción. Hay otro sobre lentitud y desaceleración, distancia y proximidad. Si se dan cuenta ustedes, son tipos de estudios que no se podrían sospechar dentro de un análisis de ciencia positiva y de filosofía de la ciencia positiva. Por ejemplo, redes locales, éticas y responsabilidades, el asunto de los tiempos, sabiendo que en la filosofía analítica el tiempo es objetivo, tal como lo planteaba Einstein
en su discusión con, me acuerdo, Astrid, con el francés, con el filósofo francés Bergson, con Henri Bergson, del tiempo objetivo y del tiempo subjetivo. ¿Lo recuerdas? El tiempo como duración y el tiempo como medición. Excelente, gracias. Los ritmos y las arritmias. El entusiasmo. Esta parte del entusiasmo es supremamente fundamental porque con el entusiasmo se manejan muchas cosas dentro de la economía, dentro de la política, dentro de los movimientos sociales. Hay las logísticas que tienen que ver con toda la organización de procesos y procedimientos para desplazamientos, para almacenamientos, para distribuciones. Está el estudio sobre caminos. Los caminos que son infraestructuras, que son materialidades a través de las cuales hay flujos y migraciones, hay movilidades. Y así sucesivamente. Está sobre los ferrocarriles. Cuelle, no sé qué sea, está de tubos y cables, que tiene que ver con todo el asunto de la organización arquitectónica y urbana de las ciudades y cómo van esos flujos y esos fluidos dentro de las ciudades. Entonces, yo no sé, voy a detenerme acá, en medios locativos, en los trabajadores de, Walking Phone, no sé si a qué se refiere exactamente, y las infraestructuras informales. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de estudios que hoy se pueden hacer en una perspectiva sociológico-histórica, tecnológica, es totalmente amplísima, diferente, que no obliga a teorías globales. Y en esto, pues, creo que se explica aún más, Luis Hernando y queridas amigas y amigos, que hay un giro en las formas de organizar el pensamiento científico y la investigación científica en todos estos campos. Y entonces esas ciencias estanco, donde es un cajón para la sociología, otro para la historia, aquí ya vamos viendo que no. Aquí hay una mixtura de saberes que tienen que indagarse. En todos tendrá que indagarse la historia, en todos, ¿sí? Pero en todos tiene que verse cómo es la movilidad, pero cada uno dentro de su especificidad por las características que tiene. No sé, a mí me sorprende esto totalmente, es una manera paradigmática distinta y que obliga a una visión de manera novedosa. ¿Alguna otra persona quiere hacer Sí, no, a mí también me suena muy interesante porque ya tomamos como la forma, digamos, de materializar la movilidad, los diferentes tipos de movilidad que se dan. Entonces, claro, cuando chequeas esto y puedes decir, digamos, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, hay una serie, digamos, de campos culturales, digamos, la literatura, las formas de hacer, la información histórica de cada departamento, en fin, y que se mira esta cuestión de la movilidad a través de, digamos, como decía, creo que es Latour, que habla de los vínculos que se establecen. Claro. Que todo esto establece vínculos. Entonces, sí se puede, digamos, mirar la vida o la cotidianidad de una manera técnica. ¿Ves? Eso es lo que me llama la atención, que no es una cosa, digamos, ni paradójica, ni es casual, ni es inventada, y que si sucede algo de aquí para allá o de allá para acá, o que, por ejemplo, en el actual momento que vive Colombia, que son, digamos, que se hacen unos tipos de movilidad, imagínate, hasta ideológicas, si se quiere, o transferencias, como lo que se está pretendiendo ahorita, ¿no? Digamos, de un evento electoral. Entonces, todo eso son movilidades que obedecen deben tener unas dinámicas,
unos, pues, y que sabemos que tienen las dinámicas, que tienen los intereses, en fin. Ahora, lo que sucede con esta ponencia es eso, ¿no? Que es poner en evidencia que o sea, así sea que yo salga de mi casa a un centro comercial, ya aquí se está generando un tipo de movilidad y una serie de razones por las cuales yo voy allá, etcétera. Y que la gente que está llegando a un determinado sitio, pues obedece a digamos, una serie de parámetros locales del sitio donde se mueve, etcétera. Eso me parece interesante de hablar en movilidad con el tema de vínculos previstos, que es lo que más o menos plantea la turma. Yo quiero hacer una pregunta a... Bueno, no, antes de hacer las preguntas, voy a señalar lo siguiente para picarle la lengua a alguien acá. Examinemos la posibilidad de ver cómo es el comportamiento, el pensamiento y el sentimiento de poblaciones que han sido, llamémoslo así, presionadas por el conflicto armado en Colombia y que han tenido que migrar de las zonas del conflicto a ciertas zonas de la ciudad donde habitualmente se agrupan aquellos que han sido víctimas de las presiones de los conflictos armados en este país a raíz de toda la dinámica de la economía basada en el narcotráfico, en el contrabando, en la trata de personas y en los dominios territoriales. ¿Qué sucede allí en esas zonas en relación con la calidad de las relaciones que se establecen entre los sujetos, artefactos en estas localidades donde, pues, por supuesto, la carencia de bienes económicos, la carencia de recursos para poder vivir dignamente hace que haya un apilamiento, un apiñamiento de las personas y es necesario contribuir de alguna manera a que haya una distensión dentro de esas poblaciones y que en esa medida deben recurrirse a múltiples disciplinas que trabajen en ellas. Los trabajadores sociales, los sociólogos, los economistas que trabajan a través de microproyectos, los desarrolladores de emprendimiento, los psicólogos sociales, los psicólogos de familia. Entonces, aquí vamos viendo que estos asuntos simplemente no se pueden tomar desde una sola disciplina, sino que se requieren múltiples intervenciones. Lo desafortunado es que no puede hacerse una gran cobertura organizada y coherente de todas las posibles modos de atención. Pero hay formas y ejercicios para que desde una disciplina, por ejemplo, en los psicólogos se pudiera hacer una intervención muy auspiciada a partir de esta visión que se tiene ahora de las dinámicas y de los flujos y de las movilidades. ¿Tienes algo para decir, Leonardo? Bueno, buenas tardes para todos. Claro que sí, ahorita analizando, pensando sobre las movilidades, eh, esos fenómenos que pasan, que están pasando ahorita en Colombia y que han pasado en las últimas décadas desde el conflicto, y es más, uno podría irse mucho más atrás desde la colonización, el movimiento de colonización de Colombia, que transcurrió aquí en Colombia con los indígenas, con, eh, con todo este entramado de, de las personas marginadas, los esclavos de esa parte, pero pues bueno, un poco más acá, todo lo que pasa con las personas que tienen que irse de sus aldeas, de su espacio que han vivido durante muchos años y ancestralmente y han tenido que movilizarse a sitios totalmente diferentes y extraños. Y vemos qué es lo que podemos ver también, cómo fluyen todas estas sentimientos, formas de ver la realidad diferentes y cómo
se estrellan con una realidad diferente como son las ciudades. Digamos que desde el campo, desde la subjetividad, o analizando desde lo que sienten las personas que son víctimas del conflicto armado, y las personas que están ya en las ciudades, cómo es que responden a estas personas que llegan, estas, digamos, víctimas del conflicto armado, que llegan a estos sitios marginales. Bueno, todo lo que yo podría decir es que me parece también muy interesante, es como todo este entramado de sentimientos, de personas que vienen detrás con sus culturas, con su cultura, con su etnia, con todo ese componente, vienen trasladando y sumando a la cultura en donde están llegando. Yo también estaba pensando en que también hay una movilidad de cultura que está con palabras, con formas de ver la realidad que también se comparten en estos sitios marginales. Y también ese componente de todo lo que vivieron con respecto a la situación que hayan tenido de violencia X y Y. También hay una movilidad ahí de todo este entramado subjetivo de la persona y también de las comunidades. Estaba pensando en eso, que quería yo de pronto compartir. Gracias, Francisco, por poner en tema esto que yo estaba también manejando. Muy bien, gracias, Leonardo. Luis Hernando. Bueno, interesante digamos, la motivación que hace Luis Francisco sobre el tema de la movilidad y da ese ejemplo. Y a mí me sugiere que, dependiendo del foco de una investigación, porque esto lo relacionas con posibilidades de una investigación que sirva para algo inclusive, que sirva, digamos, inclusive para tomar medidas de política pública. Digamos, lo veo por ahí. Entonces, cuando estaba hablando Luis Francisco y dando el ejemplo, y ahorita que Leonardo interviene, me hago la reflexión, porque no soy experto en el tema de desplazamiento, que la movilidad en este caso, en el ejemplo que da Luis Francisco, habría que, en el marco referencial, mirar las movilidades de tipo libre y las de tipo no libre. Digamos, una movilidad cuando yo voy a un sitio a construir mi vida, mi proyecto de vida, con mi familia, por decisión propia, por algunas motivaciones, es distinto esa movilidad en su contenido a la movilidad de un desplazado por la violencia que llega a la ciudad. Y lo que dijo Leonardo, ese tema es bastante interesante. Llega a una ciudad, a una zona marginal, y hay un choque cultural evidente que los que trabajan en eso lo notan desde que llega, y entonces el Estado lo atiende de pronto con la comida, lo básico, y le tratan de dar alojamiento, más adelante educación y salud. Pero voy a esto sin alargarme. El retorno del desplazamiento ha sido difícil, claro, ese es otro tema, pero es que la gente, lo que con el desplazamiento forzado se rompe más, yo lo resumo en una palabra: desarraigo. Y el desarraigo implica todo lo que Leonardo de pronto un poco dijo. La gente, cuando migra forzadamente, pierde lo material, pero pierde el territorio que tenía construido en su cabeza. Hasta eso. Pierde, hay ejemplos que parecen tontos cuando la gente pide reparación, las víctimas dicen: no, es que yo vivía en mi casita y echaba la siesta en mi hamaca colgada de 2 árboles. Eso parece tonto. No, ese desarraigo en el desplazamiento cuenta, y bueno, eso es muy difícil cuantificar y todo, y a veces en dinero, a veces el dinero es una forma monetaria, mercantil de reparar a las víctimas, pero el tema del desarraigo en su esencia no. Y quizá eso puede ser, digamos, lo que decía Luis Francisco: al moverse forzadamente
implicaría, claro, varias disciplinas que vean cómo se logra la reparación de derechos, en este caso de la gente, que es muy difícil en un sentido integral. Sí, de acuerdo. Así vas a decir algo. Que Estela hizo ahí un comentario. Sí. Estela hizo un comentario a raíz de lo que Luis Fernando estaba señalando y dice Estela que esto lleva a que se pierde la identidad y ya no se es ni de aquí ni de allá. Claro, genera un conflicto de identidad en las personas como individuos y en los grupos humanos como colectivos, porque es que la identidad también se construye colectivamente, eso es indudable, porque es la interacción del uno con el otro en la vida diaria y claro, es un elemento fundamental. Yo quiero señalar lo siguiente. Ese instrumento que tenemos que se llama el pasaporte, pues solamente tiene cabida dentro de lo que consideramos lo legal, donde lo legal, pues por supuesto, implica también una serie de restricciones y un ejercicio del poder que ya hemos dialogado. El pasaporte podría decir que determina lo que es la nacionalidad y que esa nacionalidad pues establece un vínculo jurídico de pertenencia. Y la pregunta ¿es de pertenencia en términos de propiedad? O sea que un nacional de un determinado país es propiedad de el país, pero ¿el país qué es? ¿Es el Estado o es la nación? Algunos dirían no la nación, sino el pueblo, porque hay un concepto de nación, que es un concepto jurídico muy clásico, y hay el concepto de pueblo, que tiene que ver con el colectivo que tiene una cultura, una lengua, etcétera, etcétera. Pero resulta que no coinciden todas las veces que los pueblos o naciones correspondan totalmente a un estado, porque existen pueblos o naciones que están distribuidos en varios estados, así como hay estados que contienen a varios pueblos o naciones. Entonces, uno se pregunta si ese vínculo jurídico de pertenencia a los estados de los individuos o colectivos a una concreta colectividad humana o nación o estado, y el cual el concepto de ciudadanía habría nacido de mano de la nacionalidad. ¿Sería eso? Porque es que, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es simplemente el portar un documento o el ejercicio de unos derechos, garantías y deberes de tipo social que legitima un Estado. Y aquí voy a dejar abierta la pregunta para que podamos, digamos, como dialogarla entre nosotros. Porque esto sería como un aspecto concreto de un contenido jurídico de participación que se podría ligar a la pertenencia de la persona a una comunidad nacional que está organizada a través de un Estado, pero que tiende en la época actual, que es postnacional, por todo lo que estamos viendo de la globalización, a desvincular su base conceptual de la de nacionalidad por la de movilizaciones de poblaciones entre países, que sería más de tipo internacional, que conlleva a un cambio del concepto de ciudadanía. Y esto generaría, pues, a través de múltiples maneras, el que se hace de muchas formas. Y entonces el concepto de ciudadanía queda no desaparecido, pero sí diluido. Entonces, pues, quiero dejarles esta idea, a ver qué piensan al respecto sobre esa relación entre ciudadanía, nacionalidad, básicamente entre esas dos, ciudadanía y nacionalidad. Pues con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo 2030, se está hablando de ciudadanos del mundo. Entonces ya
ya no se corresponde ciudadano con ciudad, sino ciudadano como el que tiene unos deberes, unas responsabilidades y a cambio también recibe unos, digamos, unos beneficios por cumplir con esos compromisos. Y eso está expresado en desempeños o en acciones que las personas que aunque parecen de manera individualizada, pero al estar ubicados en diferentes espacios geográficos distintos a los que supuestamente pertenece, una persona puede llegar a tener identidad por un documento, como el caso de los que se llaman doble nacionalidad, pero aquí es una ciudadanía en relación con lo que yo tengo una responsabilidad con el mundo y le cumplo a esas condiciones que me pone los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo diría lo siguiente, el hecho de tener ciudadanía, por ejemplo, de Colombia o ciudadanía norteamericana o francesa, es, es el elemento vinculante desde el punto de vista jurídico en términos de derechos y obligaciones que tiene el sujeto que tiene esa identificación. No es tanto la identificación en sí misma, la identificación en sí misma es el registro de esos derechos, de que está registrado, de que tiene esos derechos. Unas responsabilidades que adquiere la persona con... Sí, pero no es que sea exactamente el documento el que te diga que es ciudadano, sino es una vinculación de tipo jurídico sobre el goce de derechos y la de responsabilidades. Pero lo que tú estás diciendo es clave cuando dice que los objetivos de desarrollo sostenible que quiere establecer la ONU, ahí como queriendo y como que no queriendo, pero a la larga sí queriendo, es que se rompan la idea de ciudadanía en términos de fronteras de nación, Estado-nación, y pase a ser planetaria. De un territorio delimitado y sea más amplio. Pero eso implicaría un cambio en lo de las movilidades, Astrid. Exacto, pues precisamente yo lo veo más relacionado con este tema de las agencias. ¿Qué es lo que agencia ese, digamos, ese carácter de ahora hacer una visión más global de quien habitan? Ya no es pero tú crees, Astrid, que, digamos, las superpotencias permitirían, aguantarían o aceptarían la ruptura de sus fronteras para que hubiese libre movilización? No, al contrario, para agudizar más, es lo que yo estaba diciendo hace un momento, para hacer más como aguda esa situación de lo que parecía abierto, en paradoja lo que hace es más cerrado. Porque pero es que nunca ha sido abierto. Pero, no, porque pero justamente por lo menos siempre ahora ya es más cerrado, o por lo menos tiene unos criterios que son en esas no materialidades, en lo que no está físicamente modelado, pero que está implícitamente sucediendo. Porque, es que mire, Luis Hernando quiere decir algo. No, es muy interesante el tema, porque es que las fronteras, uno tiene que hacerse la pregunta que las fronteras son límites abstractos y que lo que hay de fondo es que la humanidad se organizó, esta humanidad históricamente surgió la figura del Estado y el Estado es una figura que tiene sentido, pero antes del Estado está la nación, o sea, los valores de la lengua, las relaciones de vecindad, la lengua, las costumbres que se crearon en un territorio y bueno, y las guerras también fracturaron la sociedad y por eso hay estados que con problemas, Israel-Palestina, por ejemplo, me parece el mejor ejemplo del fracaso de la visión de los estados nacionales, digámoslo así. Voy a hacer es como una especulación. Yo creo que el temor a romper las fronteras y hacer una globalización más conforme a como debería ser, idealmente para mí el ciudadano debería ser un ciudadano global, pero ese es idealmente, esa es una utopía. En la realidad, ¿qué pasa? Hagámonos la pregunta, ¿por qué el temor a que un ciudadano de otro país llegue a mi país? Porque el Estado que representa a ese país al que voy hace una legitimación de la propiedad privada de todo, hasta de su gente misma. Entonces este otro que viene extranjero me va a quitar empleo, me va a quitar recursos, me va a quitar, llamémoslo así. ¿Y por qué eso no debería ser?
porque los recursos son insuficientes, porque las estructuras subyacentes del mundo son desiguales y entonces lamentablemente los estados poderosos viven con unos ciudadanos que tienen menos hambre que otros que migran, pero inevitablemente entonces regulan mucho la migración. Para concluir, yo veo que retóricamente podrán las Naciones Unidas hablar del ciudadano global y todo, quizá en algunos derechos, etcétera, pero yo lo veo lejos porque primero las sociedades tienen que resolver su problema de equidad, de distribución de recursos, porque eso logrará un mejor entendimiento y a futuro esos estados-naciones serían superados en una figura de ciudadano mundial, etcétera. Pero por ahora lo veo lejísimo. Ya. No, de hecho, cuando tú visitas estos países, pues, claro, te dan permiso para entrar, pero te dicen, eres turista, o te dicen, eres estudiante, o te dices, en el mejor de los casos, que te dicen, tienes una visa de negocios, o de turismo y negocios, en el caso de Estados Unidos. Pero no quiere decir que no existan, pues, una cantidad de normas y requisitos que hay que cumplir para poder hacer una visita. Yo estoy viendo que con este juego de interpretaciones que hemos estado sacando sobre el significado de ciudadanía, de nacionalidad y de flujo migratorio entre fronteras, que implican un dominio territorial por parte de los estados que son los que permiten la entrada o salida, tales dominios serían evidentemente pues los países contemporáneos con unas fronteras, algunas que son naturales, otras que son artificiales, como es el caso de esas fronteras de los países del Medio Oriente, que esas fueron fabricadas artificialmente, donde vivían o han vivido varias naciones, unas entremezcladas con otras y otras con algunas diferencias, pero que formaron países que no existían anteriormente y que fueron los ingleses a raíz de el deseo de explotar el petróleo, que armaron en países distintos con unas fronteras artificiales y que por supuesto esto ha generado todo ese gran conflicto que hay hoy en el Medio Oriente, que culmina con la imposición de un territorio para dárselo al pueblo judío a partir del año de 1948, ya como de alguna manera lo manifestó Luis Hernando. Decía yo que había países conformados por una o más naciones que están organizadas como estados. Entonces, también el conjunto de naciones cobijadas por estados dentro del planeta se puede concebir como, yo diría, una gran prisión. Esa es mi idea, como una prisión. Y cada estado-país sería un patio de la prisión. Se pueden encontrar patios con diferente número de habitantes articulados dinámicamente con otros actores no humanos, que son los distintos artefactos con sus respectivas materialidades y movilidades, los cuales también son agentes y que llamamos, por lo tanto, actantes. Cada patio posee unas reglas internas para sus habitantes, entiéndase todo el sistema jurídico y demás agentes que también, que no son humanos, que administran las dinámicas de las redes de vínculos que constituyen lo social en cada estado-país. También existen reglas que administran las relaciones y vínculos entre los distintos patios de la prisión planeta, que sería el derecho internacional, tanto el público como el privado, y entre los actores humanos y no humanos de los distintos patios, al interior y también al exterior. Dentro de este cúmulo de reglas están las de las movilizaciones entre los propios patios de la prisión. Y es lo que estamos tratando de ver acá con lo que señalaba Astrid, lo que después dijo Luis Hernando y también que anotó Armando. Entonces, yo creo que no nos podemos, digamos, como engañar en el sentido de que el mundo ha sido o es libre.
El mundo es una estructura de poder que está circunscrita a unos corrales o patios entre los cuales las movilidades están reguladas. Lo que sucede es que es tanta la pobreza y la diferencia social que los corrales han roto algunas partes de sus rejas y ciertas partes del ganado. La población se ha desbordado y se ha pasado de un patio a otro o a través de distintos patios de manera ilegal, sin utilizar la llave, es decir, el pasaporte y la visa que permite que legalmente pase de un patio a otro. Eso es lo que yo estoy viendo que ha venido sucediendo y no sé cómo se pueda resolver todavía en este momento. O por no ir muy lejos, también lo que nos pasó en pandemia cuando a las personas se les dijo que se debían quedar confinadas en su casa y no podrían salir pues por las condiciones que es otra forma de lo no visible en la movilidad, cuando se hace en el otro sentido, de la no movilidad, cuando se imponen condiciones para que no, y Claro. esas no movilidades son de las que también menciona de alguna manera Lili Cho, que es los no ciudadanos, los no visibles, porque precisamente eso permite ver el otro lado o la otra cara de una situación como es el caso de las movilidades, cuando la movilidad siendo un derecho, por ejemplo en el caso de los estados como el nuestro, pero la gente, bueno, tuvimos que romper con un principio jurídico de que éramos libres en la movilidad, pero en ese momento no lo fuimos y no sucedió nada en cuanto a lo legal. Claro, claro, y nadie, gracias a Astrid por eso, nadie ha discutido que hubo una restricción de ese principio constitucional, porque la Constitución política tiene a eso. conflictuar en sí con eso, me has dicho, fueron Sí, muy sí. pocos y no fue una cosa que sonara fuerte, porque en una actitud más del ciudadano que reclama, tendríamos que habernos todos medianamente puesto de acuerdo y que no aceptamos. Sí, una ruptura por poderes superiores de una norma constitucional colombiana. Se supone que la ley constitucional colombiana, la norma constitucional, habla de la garantía de la libre movilización de los colombianos. Si justamente en las protestas sociales, cuando se hacen trancones, se alega que es que se está interrumpiendo la libre movilidad de los colombianos, eso se rompió con esas disposiciones de la clausura, el confinamiento durante la pandemia de el coronavirus o COVID-19. Espero que por eso no me vayan a bajar el video. A bajar Pero precisamente por eso insisto en las contradicciones que se ven en todo esto, en lo no visible, en lo no dicho, en lo que no estaba oficialmente establecido, y que estas movilidades o los estudios, esos microestudios que estamos encontrando aquí, nos hacen verlo desde el otro ángulo, que me parece interesante, por eso lo que Armando contaba en su anécdota, no viendo el avión en el que yo llego como colombiano, sino estando yo ya en Estados Unidos, ver que llega un avión colombiano y cómo es que tratan a este avión en relación a los otros aviones, o sea, pararse uno como desde otro ángulo para ver el mismo evento, pero ahora con otros elementos. Sí, Armando, el carpintero está dándole martillo en cierre. Sí, no, por ahí nada que lo logro sacar de aquí. Ahí pues, le da por raticos. Estaba pensando también en que definitivamente todo se vuelve como paradójico, ¿no? Todo es como que se dice una cosa, pero cuando uno examina en profundidad la movilidad y el derecho, todo esto resulta bastante relativo. Y entonces estaba recordando por una cosa que vi escuché una canción que decía que uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Entonces, si por ejemplo las cosas son, usted quiere determinar su vida hacia un determinado rumbo, ¿no? Pues, hablando de la movilidad, o sea, la movilidad es la vida, lo que tú deseas hacer y tal, pero las circunstancias que se dan en ese país no te brindan esa posibilidad. Entonces tú terminas haciendo lo que puedes, o como dice por ahí un amigo, ¿no? Sobreviviendo en las grietas que deja el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, si tú ves, por ejemplo, cuando dicen, es como que hay un permiso de movilidad para todo el mundo, pero en cualquier momento una autoridad puede decir, no, pues no hay más movilidad, hoy no, está prohibida, hoy por ejemplo, se prohíbe la movilidad de ir a comprar trago,
¿no? Porque eso es movilidad también. Ustedes hoy no compran porque consideramos que hay tal movimiento, tal cosa. Digamos que son, que lo que también se ejerce con la movilidad es el control social. Al controlar la movilidad y al controlar, digamos, que la economía, la política, están controlando la movilidad social. Sí, pero es indudable que el control social es una materia 1A dentro de la agenda del ejercicio del poder político. Si no hubiese control social, seguramente los gobiernos no podrían mantenerse. Ya es un asunto que no se puede negar. Entonces, pues, indudablemente, todo el ejercicio de la política tiene que ver con cómo diseñar la organización de las sociedades dentro de las cuales está el control de la sociedad, el control del colectivo, llamémoslo así, del control de las redes de asociaciones de actantes y de actores, para decirlo en los términos de la sociología de las asociaciones. Quiero decir, no sé si habrá más cosas, pero que en la próxima sesión estaremos estudiando una reseña que hice, es más que todo reseña, ahí sí ya no es una ponencia, es una reseña de la sociología después del giro de la movilidad, que aquí ya vamos a verlo más desde el punto de vista conceptual teórico, que lo hace la profesora Mimi Schiller, y yo les enviaré a ustedes el documento para que lo examinen en su tiempo, para encontrarnos el próximo jueves y poder entender mucho más ya, no solamente a raíz de lo de los pasaportes, sino de otra serie de elementos, entender cómo es que la sociología, como ciencia específica, tiene una transformación paradigmática en los términos kuhnianos que habla Thomas Kuhn, para ver de una manera distinta aquello a lo cual habitualmente la sociología se ha dedicado. Bueno, pues yo sé que aquí hemos tocado de manera transversal aspectos que están, sí, para no ser como esquemáticos o rutinarios, pero sí es clave cómo esta temática nos hace ese acercamiento a un tema que en principio parecería solamente de la cotidianidad o de la vida moderna que tenemos en ese momento, pero ahora llevada a los espacios académicos, en una forma desde la filosofía de la ciencia que nos permite también hacer otro tipo de miradas, sobre todo esa que yo les estoy comentando que me parece muy chévere, de poderla ver desde otro ángulo, darle otra perspectiva o mirarla en otro sentido. Y pues en ese caso a mí sí me parece importante si Adriana tiene alguna participación, algo que quiera también decir para que todos podamos tener nuestras intervenciones. Bueno, entonces mientras de pronto prepara o abre allí su micrófono si se le está dificultando, que pudiéramos como recoger algunos elementos que nos pudieran también hacer la conexión con este tema que Francisco nos está planteando y si es preciso, si nos lo recuerda Francisco para que podamos también llevarnos como en mente lo que sigue. Bien, pues en el día de hoy hemos examinado un tema que es el tema de la naturaleza de los pasaportes y la relación entre los pasaportes con los conceptos de nacionalidad, ciudadanía, sistemas de control, sistemas de información, defensa de los países, y cómo esto implica otra serie de cosas como son los desplazamientos, las movilidades, tanto de las personas como de las cosas en términos de materialidad, pero las cosas también en términos de flujos de información, las cosas en términos de aparatos, dispositivos, que tienen una base tecnológica y que permiten organizar
la dinámica de la producción social, la vida social, la vida de las redes de grupos humanos, que podemos llamar redes sociales, y que elimina el concepto de sociedad y lo plantea en términos más concretos. Es una manera sociológica de abordar los problemas que vive el conjunto de seres humanos en determinados territorios de una manera mucho más cercana, al contrario de las tesis clásicas manejadas por el positivismo de Durkheim sobre la sociología, o de la sociología comprensiva de Max Weber, o de la sociología marxista de Karl Mannheim, como padres de esas tres grandes corrientes de sociología. Por supuesto, de la misma manera de las corrientes norteamericanas, como la de Talcott Parsons. Es una manera distinta de ver el fenómeno de las dinámicas de lo social como una construcción de urdimbres de relaciones y de asociaciones. Ese sería como el marco general que nos hace ver este campo de la ciencia social, en este caso sociología, de una manera distinta, y de la cual, por ejemplo, lo podemos aplicar perfectamente a la psicología, la podemos a la pedagogía, a la política, a la economía, gracias Astrid, y otras ciencias sociales, y también ciencias humanas. Por ejemplo, todo el asunto de la teología. Sería maravilloso poderlo abordar de una manera de estudios microteológicos, en términos de movilidades y giros en relación con la interpretación de la relación con la divinidad a través de las iglesias y la práctica de la religiosidad en las iglesias. Bueno, hay campos increíbles que se amplían y se abren para los estudios de este estilo, que difícilmente lo podemos llamar sociológicos, porque no todas las veces son así, porque vemos que son pedagógicos, que son económicos, que son psicológicos. Entonces son estudios de multiplicidades de relaciones entre redes de actores y actantes. Sí, pues ahí lo que estás diciendo de la teología, un ejemplo en este contexto es el artefacto que es el libro llamado Biblia, como son claro, unos vínculos y de unas pues, sí, relacionados con los actantes y el actor red, porque el libro como tal, más que su contenido, es el libro y todo lo que el libro en sí significa. Por supuesto, y como diría el pastor y Flanders, el buen libro. El buen libro. Bueno, hemos querido provocar a Adriana para que participe, pero tal vez es que tiene problemas con su conectividad o su teléfono, que ella se está conectando desde el teléfono. No tiene, eso no hay problema. Pero para que sepa que la estamos teniendo aquí en cuenta en nuestra conversación. Entonces, bueno, no sé, Leonardo, si quieres hacer una pregunta o una última intervención. Bueno, yo aquí fascinado escuchándolos, pues, mi primera vez por acá. Y muy, muy interesado en todos los temas, en cada uno de los temas. Y ahorita en el último, por ejemplo, desde la teología, me recordó una película, pero tengo el detalle es que no me acuerdo el nombre de la película. Pero más o menos trata digamos que un tiempo en el que la sociedad está totalmente destruida por algún evento catastrófico natural, y están en búsqueda de este artefacto que se llama Biblia. ¿Para qué? Para un control. De acuerdo a los que estaban, de acuerdo al protagonista de la película. Y la idea era tratar de encontrar la Biblia para un control social de una cierta población, ¿no? Sí, me recuerdo esa película. Sí, también. Yo no sé si esa película es donde está, creo que Denzel Washington. Es correcto. ¿Cierto? Sí, pero resulta que la Biblia está buscando el malo para poder controlar el mundo. Así es. Sí, definitivamente. Correcto. Muy bien.
Bueno, Eh, sí, pues yo te diría que yo hasta esto me causó mucho la atención y también pues ahí hay mucho que hilar. claro, claro. Y bien dicho, hilar, a propósito del tejido de relaciones. Está excelente. Listo, eso yo creo que es todo que podría decir ahorita. Gracias, Leonardo. No sé, Astrid, pues se comunicó Adriana, dice que nos está escuchando, no, seguramente no puede Sí, comunicarse, sí, pero que se está escuchando y está bien, está bien. sí, sí, sino por, digamos, como, pues que nos gusta a nosotros hacer esto como muy Por participativo. supuesto. Es para eso. Y aquí no hay No, intervenciones buenas o malas, sino hay intervenciones de manera amigable y creativa. hermanada entre todos Y por ejemplo, esto para, último que dijo Leonardo me parece muy, como muy, cuando vienen cosas como refrescantes al comentario, ¿sí? sí, sí, totalmente, de acuerdo. Gracias, Leonardo. Bueno, pues muy delicioso en la jornada de hoy, muy agradable. Me parece que también la temática se prestó para que podamos hacer estos comentarios desde las experiencias personales que ahí venían también al caso. Y bueno, es una forma también de irle dando un nuevo como giro o orden a las tertulias al estilo de cómo las traíamos. Correcto, y gracias Astrid, vale decir para todos los que observen estos videos, los suscriptores del canal, que parece ser que ya hemos podido resolver los problemas de video que teníamos. Astrid se encargó de hacer todo ese ejercicio. Vamos a probar con la tertulia de hoy que haya salido bien el video y me encargaré de colocarlo en el canal y, y veremos cómo resultaron los arreglos realizados. De todas maneras, iremos perfeccionando en la medida en que podamos los aspectos técnicos de los cuales pues somos legos. Nos interesa ante todo el asunto académico, que creo que pues que quienes han visto los videos son los que les interesa, y no nos interesa tener mucha audiencia, sino la audiencia que sea requerida y necesaria y que la vida otorgue. Bueno, entonces muchas gracias. Esperamos volver a contar con la compañía pues de personas como Leonardo y Adriana, y gracias a Luis Fernando por volver a conectarte, que es muy agradable y muy enriquecedores tus comentarios. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Listo, entonces voy a dar pausa a la grabación. Correcto.